Queridos hermanos, qué alegría poder estar nuevamente juntos. Vamos a leer algunos versos allí en el capítulo 15 y luego haremos una breve reflexión espiritual. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. En Jerusalén, dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, verso número 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen, etcétera, etcétera. Versículo número 12. Y dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era columna de la iglesia en Jerusalén, dijo así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, dice allí el versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Allí Jacobo lo que está haciendo es confirmando con el texto sagrado de que estaba prevista la salvación de los gentiles. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar a Dios. Verso 28, no impondremos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su santa palabra. Qué bien que esto nos hace al alma. Allí en Hechos 15 encontramos algunas cosas. Es conocido este capítulo porque allí se narra lo que sucede en ese encuentro magno entre ancianos apóstoles, creyentes de distintos lugares, principalmente Bernabé y Pablo, que iban con su cuestión para tratar de dirimir este problema de una forma espiritual, para tratar de ir al libro, para encontrar cuál era el comportamiento, qué se tenía que hacer sobre este asunto. Así que el asunto se trató de esta manera espiritual, con la Sagrada Escritura, con hombres íntegros, piadosos y conocedores de la Escritura, como debe ser. Mientras leía esto, pensé qué compartir con mis hermanos. Vino rápidamente a mi mente, porque lo hemos visto en el texto, con la participación de estos sectarios fariseos, que la religiosidad siempre pesa al que intenta cargarla. Y cuando estaba pensando en esto, reflexionaba en mi propia vida, de cuántas cosas me perdí, cuántas cosas experimenté como frustración, respondiendo como religioso y no como un hombre espiritual. Mire, hay una enorme diferencia entre una actitud espiritual y una actitud religiosa. La religiosidad implica una sobreestimación de las capacidades humanas para hacer ciertas cosas que le producen a Dios beneplácito. Es decir, estamos demasiado atentos en aquellas cosas que supuestamente nosotros tenemos que hacer. Es notable que exista una inclinación natural, hasta diría inconsciente, de influir en otros para que ellos también experimenten lo que nosotros experimentamos, como un peso o realizamos mecánicamente. Qué cosa extraña, ¿no? Nos pesa, nos cuesta y queremos que al otro también le pese y le cueste. Quiero decirle que hay cosas que sí, que efectivamente pesan y que cuestan llevarlas a cabo, pero hay muchas otras que son imposiciones humanas. Este texto, Hechos capítulo 15, presenta con claridad una imposición humana con respecto a un tema tan sensible
como lo es la salvación. A veces nos ofuscamos con quienes intentan hacernos pensar que la salvación puede obtenerse a través de las obras. Pero hay otras cuestiones que también son agredidas, que tienen que ver con lo que la palabra de Dios enseña y que incorporamos como práctica en nuestra vida, y nos sentimos finalmente agobiados, cansados, desanimados, porque no logramos dar la talla. Distinto es cuando Dios pone frente a nosotros cada una de estas cosas como un propósito, está dentro de su voluntad, oramos nosotros alineados a esa voluntad, entonces el Espíritu Santo nos concede la capacidad suficiente como para sobreponernos a nuestra debilidad y exponernos al logro. En el verso 19 decía allí Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Así que allí, luego de la discusión, luego de analizar bíblicamente la cuestión, este grupo de personas llegó a una conclusión, y el vocero fue Jacobo y comenzó a explicar su conclusión de esta manera. Él también proporcionó su acuerdo. Esto es lo que está queriendo decir, a lo que seguidamente él expondría con respecto a cuáles son los requisitos que le iban a solicitar a los creyentes gentiles. Él juzgó, él prefirió resueltamente, resolvieron, pero eso que que estaban resolviendo, él participó plenamente y estaba absolutamente convencido que tenía que ser así, a que no se inquiete, a perturbar innecesariamente. No tenemos derecho a perturbar innecesariamente a las personas con cargas que el Señor nunca dijo que deben llevar los creyentes. Muy por el contrario, tenemos que ayudar a llevar aquellas cargas que efectivamente la Escritura dice que hay que trasladar. Cada cual tiene que hacerse cargo de su propia cruz y cargarla. Cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato y en qué cosas necesita ayuda. Y tenemos que estar dispuestos a ayudar en estas cosas que nuestros hermanos e incluso nosotros mismos necesitamos ser ayudados. Estos se estaban convirtiendo, estaban dejando el mundo para seguir a Jesucristo, y estos individuos que les habían visitado, que venían de lejos, que no habían sido enviados, de acuerdo a lo que dice el verso 24, les estaban diciendo, bueno, lo que han hecho está muy bien, pero ustedes tienen que guardar la ley. Aparte de lo que venían haciendo, alguna otra cosa más que formaba parte de la interpretación subjetiva de cada uno de ellos. Experiencias autoimpuestas, no. Cosas necesarias, por supuesto, sí. Mire lo que dice allí el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hay algunas cosas que son necesarias. Por ejemplo, tenemos que ser santos. ¿Le cabe alguna duda a alguien que tenemos que serlo con todo lo que esto implica? Mire, es una expresión que nosotros la decimos con mucha facilidad porque es una palabra cortita, pero que implica muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que serlo. ¿A alguien le queda alguna duda de que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura? Cuando tenemos allí en el Evangelio de Mateo sobre el final la gran comisión, no podemos discutir sobre estas cuestiones que son tan claras en la Escritura. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la práctica, cómo se hace esto o cómo se hace lo otro. Si la reunión comienza a tal hora o termina a tal otra hora. Cuestiones que tienen que ver con aquello para lo cual Dios le ha dado autoridad a hombres que ha colocado, ha levantado en la iglesia para que nos aligeren el trabajo y que ellos decidan conforme a lo que está en la palabra de Dios y nosotros confiemos en esa decisión tomada. Así que no quisieron imponerle ninguna carga excepto que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Tal vez para nosotros lo que más nos cuesta o que tiene más que ver con nuestra realidad cultural es evitar la fornicación. Pero también lo anterior es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces estamos compartiendo cosas que han sido presentadas a ídolos, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Venía pensando mientras regresábamos del interior de la provincia de Buenos Aires, en que las personas en general extrañaron el culto
que celebran ellos los días viernes y sábados cuando van a lugares públicos de distracción, a escuchar música y a estar en contacto con aquellas personas que ellos idolatran. Ellos tienen una religión diferente a la que nosotros, de pronto, en términos correctos, en el decir de Santiago, intentamos explicar a las personas para que crean en Jesucristo como su Salvador personal. Pero son, de pronto, practicadores de esto que es una idolatría. Que el Señor nos ayude a nosotros a cumplir con lo que debemos, a estar presentes cuando nos convocan, a estar conectados cuando nos invitan, porque de esta manera crecemos todos juntos. Así que allí Jacobo nos dice algunas cosas importantes. Mire, me llamó la atención esto de pasarlo bien, porque cuando uno le dice esto a un religioso, lo primero que le viene a la mente es que le estamos invitando a que abandone principios o que renuncie a doctrina. Sin embargo, Jacobo no está diciendo eso allí. Aparentemente el término tiene que ver con despedirse, con decir adiós, y también con un deseo de salud y de bienestar. Es como si él dijera, bueno, todas estas cosas que le llevaron allí a su ciudad, unos que nosotros no enviamos, déjenlo, desestímenlo, conserven el buen humor, conserven la armonía emocional, la tranquilidad espiritual. No es tan serio, hay cosas que realmente son serias. Tenemos que estar dispuestos a combatir unánimemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, dice allí Judas. Es decir, tenemos que estar como un ejército desafiado, haciendo aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacerlas en el mundo, con las personas que se pierden, con nuestros seres queridos que aún no han conocido al Señor como su Salvador personal. Hay tantas cosas para hacer. Mire, cuando nos involucramos en esta enorme cantidad de labores que han sido dispuestas de antemano para que andemos en ellas, no le prestamos tanta atención al pequeño detalle de aquello que de pronto no forma parte de nuestra preferencia en algún aspecto, en el culto, en su celebración o en la designación de labores o en la distribución de quehaceres. ¿Por qué? Porque estamos plenamente ocupados en aquellas cosas que Dios nos dice de forma personal. Querido hermano, querida hermana, involúcrese, permítale al Espíritu Santo que le guíe y que lo haga poderosamente para su gloria y para su honra, que usted pueda estar al 100% de su capacidad espiritual, no por debajo de ella, por, diríamos, involucrarse en esta serie de pensamientos y de ideas que no construyen. Muy por el contrario, si usted tiene alguna inquietud, mire, allí hay un principio en Hechos 15. Hubo un problema, hubieron dos que enfrentaron el problema y les dijeron, bueno, vayan a pedir consejo. Y fueron a pedir consejo ¿a quiénes? A quienes tenían autoridad. Y los que tenían autoridad, ¿qué hicieron? Fueron y analizaron el problema y discutieron. Hubo un intercambio respetuoso, por supuesto, pero fueron al libro, analizaron las escrituras y llegaron a conclusiones. Conclusiones inapelables. Por eso Jacobo termina de esta forma tan hermosa. Hagan esto. Si hacen esto, pásenlo bien haciéndolo. Abandonen aquellas cosas que de pronto los están incomodando y llenando de frustración. Permitan que la iglesia se desarrolle de la manera que el Espíritu Santo está interesado en hacerlo. Mire, en aquel tiempo algunos querían que estos creyentes que eran libres porque Cristo los había hecho libres, se transformaran en religiosos. Tiene que tratar de evitar ser un religioso, querido hermano. Yo tengo que tratar de evitar ser un religioso. Tengo que ser un hombre espiritual. Que así pueda hacer esto para su gloria y para su honra.